macho ahí, sino que les quería comentar que hay especies en las cuales el macho simplemente libera su esperma y la hembra al pasar por encima del esperma hay copulación. Entonces ni siquiera necesitan pues estar tan cerca del macho. ¿Cuál es la taxonomía? Entonces decimos de que es el orden Alcarina y de los ácaros pitófagos son 4 las familias que están afectando principalmente. En este caso, en los ácaros en los cítricos están la familia Tarsonémide, Tetraníquide, Eriófide y Tenoipálpide. Entonces ya en estas familias podemos presentar los ácaros blancos, ácaro rojo, el ácaro amarillo, el ácaro hindú, el ácaro tostado y el ácaro rojo plano. Yo en esta presentación principalmente les quiero hablar del ácaro blanco y el ácaro tostador, que son los dos ácaros principales que afectan pues en nuestra zona. Me imagino pues que nos están acompañando toda la zona de Cafetero y Antioquia y Valle. Entonces esos son como los ácaros que principalmente nos están afectando. Entonces, inicialmente les quiero hablar del ácaro tostador de los cítricos. Básicamente, el ácaro tostador de los cítricos es una de las plagas más importantes en el mundo y está distribuida por toda la zona del trópico, entre todos los países de América, Asia, África, Europa y Australia. Esta está ubicada en todas las zonas donde hay cítricos y afecta a todas las especies de cítricos en general, todas, ya sean limas, sean naranjas, sean mandarinas, pomelos, toronjas, todas las especies de cítricos. ¿Cuáles son los daños que esta causa? Tenemos de que el daño que hace principalmente es sobre fruto, ya que esta lo que hace es que al alimentarse de las células, entonces ella inyecta una toxina que empieza a oxidar, empieza a liberar un aceite oleoso y empieza a oxidarse, y es esto lo que nos va a causar una coloración marrón, y es lo que nos causa el daño en el fruto. Estamos hablando de que este daño ella lo empieza a hacer principalmente entre los 3 y 4 meses. A los 3 y 4 meses después de formación del fruto es donde este ácaro empieza a hacer el mayor daño. Entonces, y aparte de eso, también ella nos empieza a afectar brotes. Ella nos empieza a afectar los brotes tiernos y empiezan a haber deformaciones en los brotes cuando ella inyecta las toxinas. Estamos hablando de que con un daño de ácaro tostado estamos reduciendo hasta un 50% el precio de nuestra producción. Y tenemos casos donde se está hablando hasta de un 90% del área del cultivo afectado y hasta un 100% de frutos dañados. Es decir, es una plaga que hay que estar mucho más pendiente de ella. Nosotros, después de realizar el monitoreo, ya más adelante les voy a dar a una base de cómo realizar el monitoreo. Estamos hablando de que el umbral de daño económico es de 2 ácaros por centímetro cuadrado. Es decir, los monitoreos deben de estar constantes. ¿Cuál es de pronto la base para nosotros estar monitoreando? Digamos el tema de los climas. El tema del clima es un buen indicador, ya que cuando hay épocas muy veranosas, entonces por lo general ellas están atacando mucho más, ya que hay mucha mayor tema de vientos. Los vientos son uno de los principales transportadores de ácaros, y el tema, digamos, de las arenas, ellas se pueden ir en una partícula de arena. Otro daño también que de pronto nos puede causar el ácaro y que tenemos también que tener presente es que si tenemos altas poblaciones, el ácaro es capaz de transportar esporas de hongos, es decir, ella nos puede ayudar, ellos nos pueden ayudar a difuminar mucho más una enfermedad. Entonces, al nosotros también estar haciendo un control de ácaros, también podemos estar ayudando en parte a menor diseminación de enfermedades. Bueno, entonces, como les decía, ¿cierto? Entonces el daño más notable es cuando se daña pues el fruto y se oxida y se produce la coloración negra. Les voy a comentar entonces cuál es el ciclo de este ácaro tostador. El ciclo en general dura 7.4 días en promedio, de 7 a 9 días puede durar, eso de que depende de los climas, ¿cierto? El estado de huevo es de 3 días,
Los huevos por lo general son transparentosos y pues duran 3 días y al eclosionar la larva suelen ser de formas alargadas. Ellas se demoran de 3 a 4 días en pasar de larva a niño. Y cuando llega al estado de adulto, tarda 9 días y por esos 9 días de vida, una hembra puede poner 15 huevos. Estamos hablando de que la relación de hembra a macho es de 4:1, es decir, por cada 4 hembras que hay de ácaro tostado podemos encontrar un macho. Como les decía, aparte de que la reproducción es el tema más importante porque ella no necesita de macho, entonces entre más hembras hay, más se van a reproducir. Bueno, ¿cuál es la característica de pronto de los adultos? Hasta ahora todos vamos bien ahí, todos escuchan perfectamente. Sí, todo está perfecto. Bueno, la característica entonces de los adultos, como les decía, es de que es una forma alargada, es de color amarillo y por lo general los tamaños van de 0.13 milímetros a 0.16, es decir, es muy, muy pequeño. Y entonces, a su vez, entonces es el que nos va a causar, pues como les comentaba, acá les voy a pasar a hablar de el ácaro blanco tropical, ¿sí? Que ya es el Polyphagotarsonemus latus. Es otra de las plagas más importantes, se podría decir que es la más importante, porque aparte de que ella afecta también el cultivo de los cítricos, estamos hablando de que también afecta cultivos ya sea de algodón, de papa, de papaya, pimentón y de tomate. Tiene una amplia distribución. Entonces es por eso que la población es también mucho más alta, porque tiene muy buenos hospederos. ¿Cuáles son los daños que esta ocasiona? Este también ataca los estados iniciales de los brotes y los estados iniciales de fruto. Después de cuajado el fruto, estamos hablando de que ella empieza a atacar y tenemos un umbral de daño económico de, si hay 30 individuos en esa primera semana de formación, podemos tener un daño del 100% de fruto. Es decir, hay que empezar a hacer controles desde el momento de floración. Estamos hablando que desde el momento que abre la flor hasta el cuajado de fruto pueden haber 9 días, de 7 a 9 días. Es decir, lo ideal es empezar a hacer los monitoreos desde floración y según la presencia de estos, entonces empezar a hacer los controles. Bueno, entonces la diferencia de la ácaro tostadora al ácaro blanco es de que ellos tienen una movilidad más corta, porque hay los dos pares de patas posteriores, o sea, los delanteros, son mucho más cortos, entonces la movilidad es más reducida. Y entonces también el estilete de ellos es mucho más cortito. Por lo tanto, cuando ella va a ingresar a la célula, ella solo ingresa a las células más superficiales, alimentarse de las células más superficiales. Es por esto, así como se puede notar en la imagen de que uno a veces con la uña raspa y se levanta la primera capa del bruto. Es porque el daño por lo general se presenta sobre esa capa superficial. Bueno, entonces, la parte entonces de atacar los frutos también nos está atacando los brotes tiernos. Los brotes, por lo general, les gusta mucho la sombra, entonces se hacen mucho por el de la hoja, por el envés, perdón, que es donde está la parte más sombreada. Y se empieza a distinguir porque hay una coloración plateada y un bronceado, color plateado también sobre la hoja. Por lo general, las hembras siempre les gusta permanecer mucho más en la parte superior. Y los machos y huevecillos por lo general están más en ninfas, están por la parte inferior de la hoja. Estamos hablando de que después de que ella empieza a alimentarse de las células, se puede demorar de 4 hasta 12 días en aparecer el daño. Y teniendo también en cuenta de pronto el umbral de daño económico, no solo es como evaluar esa parte de formación, inicio de formación, sino es una evaluación constante en los primeros 3 meses, porque aparte de que, digamos, afecta en ese momento en la primera semana en tamaño canica,
podemos encontrar daños desde el 70% hasta el 100% del área del fruto. Es decir, nos está bajando mucho también la calidad de la fruta. Entonces es estar siempre pendientes de esos monitoreos. Bueno, les voy a comentar entonces del ciclo de vida. El ciclo de vida es muchísimo más corto que el de la ácaro tostador, porque el ciclo de vida va desde 3 días a 4 días. En promedio son 3.2 días. En el estado de huevo puede durar 2 días. Se caracteriza porque parece como una pelota de golf. Ese huevecillo, entonces, al liberar las larvas, que son de colores muy cristalinos, pasa pues adulto en 3 días. Tenemos 3 días para hacer también un trabajo de control de estados larvales. Cuando esta pasa a adulto, el adulto puede durar hasta 9 días de vida. Y en 9 días puede dar una hembra hasta 40 huevos. Entonces, a diferencia del ácaro tostado que nos daba 15 huevos en su ciclo de vida, el ácaro blanco nos está dando 40 huevos, es decir, casi 3 veces más de población. Entonces, la tasa de reproducción del ácaro blanco es muchísimo más alta. Aparte de que es mucho más, reproduce mucho más, entonces el ciclo es mucho más corto. Se está hablando de que la relación entre hembra-macho es de 2.2 hembras por cada macho. Bueno, entonces lo que yo les quería también comentar, aparte de las otras especies que también están atacando ácaro, es el ácaro rojo, ¿cierto? Que es Panonicchus cítricos, que es como la tercera plaga más limitante, digamos, en el tema de ácaros en cítricos. Y ya también se empieza a hablar de, como les comentaba ahorita, de las otras familias, que es arañita roja, la arañita rojo, el ácaro rojo plano, perdón, Brachyphalcus jotter, que antes era el Poenicis. El ácaro hindú de los cítricos. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es el monitoreo ideal? Perdón? El monitoreo es ideal hacerlo en toda la parte del estrato superior y medio del árbol, mirando siempre por los bordes de la parte de la foje, porque los bordes siempre es por donde más rápido llega la plaga, ya como hablamos anteriormente, por el tema de vientos, por el tema de polvos, ya sea si son los límites, digamos, con una carretera, entonces por lo general el foco de ácaro siempre está por esa parte. Lo ideal es colocar una hoja de papel debajo de la hoja o de los brotes y sacudir para que ellos caigan sobre la hoja. Y entonces, la recomendación es trabajar lupas de 10x, 20x en adelante. Ahorita se está facilitando mucho, digamos, por el tema, digamos, de Mercado Libre y estas páginas virtuales, lupas que uno se las puede pegar al celular. Inclusive se pueden grabar y se pueden hacer pues monitoreos por esta forma. Entonces el tema es cuando hagamos pues el monitoreo, marcar para poder observar la evolución de esta plaga. Entonces vamos a empezar a hablar de los controles. Nosotros lo ideal es siempre manejar el control cultural permanentemente. El control cultural es un manejo completo que se debe hacer porque no es solo, digamos, el tema del control cultural y del control químico, biológico, sino es un tema completo, siempre tener todo muy presente. Y es siempre como nosotros vamos a manejar el cultivo, siempre todo es un paquete. Entonces, en el control cultural siempre hay que tener muy en cuenta que hay que tener, ojalá, unos setos, estos nos van a servir, digamos, para frenar los ácaros que puedan venir por medio del aire y tener siempre como un monitoreo muy presente, como se hablaba en el tema de los límites de los lotes, que ya sea por el tema de carreteras. Y aparte de eso también en el personal, el mismo personal, las personas que están haciendo las labores de cosecha, las labores de poda, son pues las personas que también pueden diseminar mucho pues la plaga. Entonces lo ideal sería como recomendar, digamos, los cambios de ropa constantes del personal. ¿Cuáles controles biológicos nosotros venimos trabajando para ácaros? Ya sea, por ejemplo, el tema de ácaros depredadores, que son los más conocidos, son Phytocereus persimilis, y está también los del género Ambiceius, que son aquellos ácaros que vienen y se depredan a los ácaros plagas que nosotros estamos manejando. Otra alternativa que se ha venido manejando es el tema de hongos biológicos,
pero es un tema de pronto un poquito confuso por el tema de que nosotros también estamos haciendo aplicaciones, digamos, para el tema con el tema pues de fungicidas, para el tema de alternarias, para el tema de antracnosis, que es una de las enfermedades también más limitantes en el cultivo de cítricos. Entonces, al nosotros requerir esas aplicaciones para esas enfermedades, entonces una aplicación de un hongo como el metarricium, pues no va a ser muy efectiva, porque en realidad lo que estamos aplicando no nos va a funcionar. Y también estamos hablando ahora de mucho del tema de extractos vegetales. Entonces, en este momento se han estado haciendo trabajos para ácaros con extractos de NIM. El NIM es un repelente de insectos, entonces lo que hace es como repeler la presencia de la plaga. Yo hoy como Isagro quiero venir a plantearles un control químico que nosotros estamos manejando para todo el tema de ácaros en los cultivos, en específico estamos manejando para el tema de cítricos. Nosotros entonces estamos manejando un producto que se llama Sumatra. Sumatra es una acaricida a base de ectosazol al 11% de concentración. ¿Qué es lo que hace Sumatra? Sumatra es básicamente un regulador de crecimiento y este actúa por el tema de ingestión sobre los ácaros. Lo que hace él es inhibir la síntesis de quitina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entonces, como les mostraba ahora los estados, ella va pasando de huevo, larva, ninfa, adulto. Cuando ella va a pasar de cada estado, entonces este Sumatra nos va a actuar en ese cambio de estado. Ella no va a permitir que el ácaro pase de estado, nos va a desactivar esa hormona que hace que él vaya avanzando. Entonces él se va quedando en su estado y no va a tener cómo pasar, entonces es ahí donde el insecto muere. Aparte de esto, el lectosazol, el Sumatra, tiene una actividad traslaminar, es decir, si nosotros hacemos la aplicación y ella queda sobre él en vez de la hoja, ella es capaz de llegar también hasta de la hoja, sobre todo el tema de larvas y todas las ninfas que estén, y todos los huevos que estén sobre el embés y sobre el ácido. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es el mecanismo de acción? Básicamente es eso, que ella interfiere en la actividad de la hormona juvenil. Entonces, ella detiene todo el tema de alimentación y todo el tema de muda de las larvas. Ahorita les mostraba de que ellos llegan a un estado de pupa y así es como ellos van cambiando esto. Entonces, en toda esta parte es donde ya interfiriendo. Y aparte de esto, como les decía, tiene una acción sobre huevos y sobre ninfas. Y la otra ventaja que nosotros tenemos con el ectosazol es que tiene un efecto transovárico. ¿Esto qué significa? Que las hembras transfieren a sus huevos y a sus crías, transfieren la posibilidad, pues, de que los huevos no van a ser viables. Entonces, va a tener un buen control sobre hembras, que es la mayor población que tenemos nosotros de ácaros, como les nombraba anteriormente, es mayor la población de hembras. Al ella coger y transmitir eso a sus huevos, los huevos no van a ser viables. Ella puede que sí ponga los huevos, pero no van a ser viables. Entonces, les quería mostrar, esta es una prueba de eficacia que se trabajó del Sumatra, donde se habló pues de un testigo absoluto, donde no se hizo ninguna aplicación y se trabajaron dosis de 0.15 centímetros, 0.13 centímetros y 0.45 centímetros por litro de Sumatra. Y un testigo comercial, que es también un ectosazol. Entonces podemos ver de que siempre a partir de los 0.15, 0.3 y 0.45 hubo un control de ácaros. Se tuvo una mayor efectividad con el tratamiento 3 y el tratamiento 2. Entonces podemos hablar de que nosotros la dosis que estamos trabajando es también muy baja, de 0.3 a 0.45 centímetros del producto. Yo les quiero mostrar, este es un video que se trabajó sobre Tetranicus, de cuáles son los controles que se están haciendo. Ahí se puede ver perfectamente el video. Aló. Aló, Estefanía. Se puede ver ahí.
Sí, se ve muy bien. Sí, entonces ahí lo que quiero mostrarles es como qué tan móviles son esos adultos antes pues de la aplicación. Y les voy a mostrar entonces después de una aplicación de Sumatra, 10 días después. Que es algo que de pronto quiero recalcar. Después de que uno aplica un producto como Sumatra, no es hacer la evaluación, digamos, 4 horas después o al otro día de que se aplicó el producto, porque son productos que van empezando a actuar sobre el ácaro y los controles se van viendo a través de 4, 7 días, por lo que los hablaba. Ellos empiezan a actuar en la forma de la muda. Entonces, cuando él va cambiando de estado, es donde el producto va a hacer el efecto. Él no va a tener cómo cambiar de estado. Entonces, es por esto que él no va a hacer un efecto de shock. Entonces, la evaluación se debe hacer posterior a la aplicación, entre los 4 y los 8 días después, que es donde se van a empezar a ver los efectos, porque no funciona con un efecto de shock. Entonces acá les quiero mostrar un video que se realizó 10 días después de la aplicación, ya no se ve como no se ve movimiento, se ven todos los estados ya controlados. No se ve presencia de huevos, no se ve presencia de ninfas. Ya no se ve ninguna cosa. Esta aplicación se realizó con 0.3 centímetros. A 0.3 centímetros, como hablábamos en la gráfica anterior, se tuvo una efectividad de más o menos el 78%. Es decir, que con 3, esta es antes de la aplicación, este ya es después de la aplicación. Entonces podemos ver que hay control sobre huevos, sobre larvas, con 0.3 centímetros. No hay ninguna presencia de adultos, ni de ninfas, ni de huevos. Ya que les quiero mostrar una imagen de los huevos antes de la aplicación, cómo se ven después de la aplicación. Entonces se observa que cuando ellos están viables aún, se ven muy cristalinos. Es una coloración cristalina. Cuando ya se ve el control, entonces ellos ya se ven como bronceados, como quemados, tostados. Y lo mismo las ninfas. Entonces se puede ver, ellos inicialmente se ven como jugosos y se ven de colores cristalinos, ya después de que está el control, entonces ya se empiezan a ver momificados y disecados. Entonces, todas las aplicaciones que ustedes y después, perdón, hay el micrófono por ahí activo, listo. ¿Me pueden colaborar por favor con los micrófonos? Hay un micrófono activo. Entonces, como les comentaba, después de que se contó antes y después hubo control en todos los estados inmaduros, en todos los huevos. En este video se hicieron 2 aplicaciones. ¿Por qué? Porque como les hablaba, es como el tema del ciclo. Es donde vamos a llegar con el Sumatra al tema del ciclo. Entonces, como les comentaba, él solo va a trabajar sobre huevos y estados inmaduros y aparte esteriliza hembras. Entonces, él no hace un control sobre adultos. No sé si de pronto alguien me dice por qué no hacen control sobre adultos humanos. ¿Quién de pronto tiene clara ahí por qué no haría el control del Sumatra? ¿Quién de pronto participa? Desactiva un momento el micrófono. Bueno. Ahí todos se están escuchando perfectamente. Sí, todos estamos aquí escuchando.
Es importante porfa, que digas No, que los productos tienen registro en cítricos. estamos en un tema de ampliación de registros. Este momento nos encontramos con un Estefanía, registro para rosas. Señor. Esteban, no, aló, Estefanía, aló, aló, Sí, Estefanía. Estefanía, sí, nosotros tenemos señora. registro para cítricos, tenemos registro en cítricos, en Sumatra y en Dylan. Ya cuentan los productos con el registro en cítricos. Sí. Bueno, entonces lo que les comentaba, porque no hay un control de adultos, porque como les hablaba, el Sumatra está actuando sobre esa interferencia de la hormona que hace que él cambie de estado. Cuando él llega al estado adulto, él no va a tener a qué otro estado pasar. Entonces no va a haber un control, en ese momento no va a haber control, porque él ya no va a tener a qué estado avanzar. Entonces solo es control sobre huevos y larvas y estados inmaduros. Entonces es allí donde nosotros de pronto tenemos que empezar a trabajar. Si queremos atacar altas poblaciones, empezar a trabajar el producto con un adulticida, ¿cierto? Que es allí donde se empieza a trabajar en mezcla con una ametrina, que es el adulticida más efectivo que se está trabajando en el mercado. Entonces, el otro tema pues del producto es de que no genera ninguna fitotoxicidad. Bueno, y entonces, recuerde, Sumatra es el control sobre hembras, ya que es transovárico, entonces no genera viabilidad en huevos y aparte eso pues es ovicida. Le va a matar huevos, le va a controlar todo el tema de la cría de las hembras y todos los estados de ninfa. Les quiero también venir a hablar de otra opción que nosotros hemos venido trabajando para el control de ácaros en cítricos, que es el Dylan. Dylan es un penpiroximate al 5%. Dylan básicamente lo que hace es inhibirnos la parte de la respiración de los células, porque ella lo que hace es evitar que se produzca ATP. Cuando nosotros hablamos de ATP, es toda la parte de energía de la planta. Entonces, cuando ella no está produciendo energía, entonces la célula va a mandar la información de que no va a tener cómo trabajar el agua. Entonces, como veíamos, ellos empiezan a correr y a buscar comida, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una aplicación de Dylan, lo que hace es que él empieza a moverse más lentamente, ¿cierto? Porque no va teniendo energía para correr, no va a tener energía a lo último para alimentarse. Y entonces es ahí donde hay una muerte de vaca. Entonces, como les comentaba, es básicamente todo el tema de respiración y energía que se hace en la parte de la mitocondria. ¿Y dónde actúa Dylan? Entonces, Dylan actúa principalmente sobre esos estados móviles, ¿cierto? Que es todo el tema de larva, protoninfa, deltoninfa. Ella actúa sobre esos estados, que son los que es como los niños también. Los niños son los que más gasto de energía tienen. En este caso, las larvas, protoninfas y deltoninfas son los niños y adolescentes. Son los que más gasto de energía tienen porque son los que están corriendo, ¿cierto? Son los que más están comiendo, ellos son los que están jugando, son los que están estudiando, son los que más gasto de energía tienen. Entonces Dylan llega a hacer ese trabajo sobre estos estados, que son los que requieren más energía. Entonces, básicamente lo que hace es que él actúa entonces en toda la parte de crecimiento también porque no va a tener energía para poder cambiar de estado. Y entonces ellos dejan de alimentarse y las hembras dejan de ovipositar. Entonces no vamos a tener mayor tasa de reproducción porque no va a haber oviposición. ¿Y cómo es el efecto de este? Este también es un efecto de choque. Entonces llega a ser un efecto de choque porque él sí empieza a trabajar mucho más rápido. Él actúa por todo el tema de contacto, ingestión e inhalación. Entonces ya sea porque el contacto, el insecto toque el químico, porque se alimente o porque tenga, lo huela, lo respire, ¿cierto? Entonces ella empieza a hacer el control desde ahí. Y aparte de esto tiene una alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Estas moléculas fueron trabajadas para atacar esos ácaros plagas.
Entonces no nos va a llegar a hacer un control y un daño sobre esos insectos que nosotros necesitamos en el cultivo, ¿cierto? Que son esos insectos benéficos. Entonces, sobre todo el tema de depredadores, de parasitoides, de abejas, y sobre esos ácaros depredadores que hablamos ahora, el efecto es muy bajo o no. Él solo llega a afectar esas plagas, que es la que nosotros necesitamos controlar. Acá les quiero mostrar, este es el trabajo que se hizo de la eficacia pues, del producto, y se trabajó el Dylan a una dosis de 0.5 centímetros por litro, 0.75, 1 centímetro y 1.25. Entonces, 3 días después de la aplicación y 8 días después de la aplicación. Entonces, podemos ver que la dosis ideal es de 1 a 1.25, ¿cierto? ¿Cuál trabajaríamos? 1 centímetro, porque al comparar con 1.25 podemos ver que el control fue similar, no hubo diferencias ahí. Entonces trabajamos con una dosis de 1 centímetro por litro y podemos ver que a los 3 días después de que la aplicación se hizo la evaluación y el control fue del 87%. Entonces, como les hablaba, este sí es un efecto de shock. Él sí hace control más inmediatamente. Y a los 8 días perdura igual el control. Entonces, ¿cuál es el mejor control para estados inmaduros móviles? Dylan, ¿cierto? Otra ventaja pues acá de estos dos productos es que pueden entrar a participar en el tema de rotación de productos, que es uno de los inconvenientes más grandes que se tiene con ácaros, ya que por sus altas tasas de reproducción y sus ciclos de vida tan cortos, ellos empiezan a generar una resistencia mucho más rápida. Entonces, al nosotros estar aplicando constantemente una misma molécula, ellos fácilmente van adquiriendo la resistencia a este producto. Entonces hablamos de que Dylan y Sumatra no están participando como en ese mismo mecanismo de acción, en esa misma parte del insecto, entonces no van a generar una resistencia. Podemos hacer la rotación, ya que Dylan entonces está trabajando sobre todo el tema de respiración y producción de energía del animal. Y Sumatra está trabajando sobre toda la parte de crecimiento y pasar de estados nipales, ¿cierto? Entonces estamos participando sobre dos grupos químicos distintos. Aparte de eso, ¿qué les quiero comentar? Como hemos venido pues hablando de que estos productos actúan por contacto, ingestión, inhalación. ¿Qué es lo ideal que nosotros deberíamos de tener? De que sea un buen pegante, ¿cierto? Que nosotros tengamos bien adherido ese producto. Porque no vamos a hacer ningún efecto cuando nosotros aplicamos un producto y llueve y se nos lavó el producto. O qué pasó, que hizo mucho sol y los mismos rayos del sol descomponen la molécula. Entonces, también el día les quiero venir a hablar de Nufil. Nufil es un ingrediente que estamos trabajando para todo el tema de adherencia de productos. Es una resina de pino al 96%. Entonces, al ser una resina de pino, o sea, lo extraemos directamente de la hoja del pino. Este funciona muy bien como pegante porque es muy similar a la cutícula de la hoja, entonces funciona muy bien sobre esas hojas que son cancerosas, que podemos ver que en el cultivo de cítricos tenemos mucho problema por ser cancerosas las hojas. Entonces, Nufil, ¿qué es? Básicamente Nufil es un humectante, ¿cierto? Porque ayuda a dispersar el producto. Es un adherente porque le va a ayudar a pegar. Es ideal también para proteger los productos biológicos. Entonces también lo podemos trabajar con el tema, digamos, de los extractos que estamos hablando ahora, de si queremos hacer una aplicación de hongos biológicos. Es encapsulador. ¿Qué se refiere a este tema de encapsular? Él lo que hace es coger y proteger la molécula, como les hablaba, ¿para qué? Para que ella no se lave y para que no se degrade con los rayos UV, que es uno de los principales problemas que se tiene. Es un transmisor natural, ayuda a activar el producto para que él penetre mucho más fácil. Lo protege contra lavado, ¿cierto? Entonces de lluvias, de riego, ¿cierto? De rocíos, entonces ayuda también a que no se degrade la molécula. Y aparte de esto, también tiene la ventaja de que el producto dispersa el agua. Es decir, que si nosotros aplicamos, digamos, en la mañana que hay rocío, entonces el producto también nos va a ayudar a dispersar las gotas de agua que hace. Él rápidamente las dispersa. Entonces, es un derivado natural, ¿cierto?, de resina de pino al 96%.
10%. Entonces ayuda a aumentar esos depósitos de insecticidas, de fungicidas, que es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que el producto nos quede ahí bien adherido, que tenga buen contacto. Y entonces, como es tan similar a la cutícula de la hoja, se fija de inmediato a la hoja. Acá les quiero mostrar cómo es una gota de agua normal, y a diferencia de un siliconado, que es uno de los principales productos utilizados pues, para la adherencia de productos a base de fungicidas e insecticidas, y el Nufil. Entonces podemos ver que el Nufil nos ayuda a romper mucho más tensión superficial, o sea, nos va a ayudar a esparcir mucho más ese producto. Y pues con el tema de ácaros, como venimos hablando, que son tan diminutos, lo que necesitamos es que haya una buena dispersión sobre esa hoja para que haya un control mucho más efectivo. Entonces, esta es una aplicación que se realizó con Nufil en una hoja de plátano. Como todos ya sabemos, la hoja de plátano es bastante cerosa. Entonces, cualquier gota que cae ahí, de una se resbala y se pierde. Entonces, se puede ver la adherencia total que hubo en toda la hoja con la aplicación, con la ayuda pues, de Nufil. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Nufil? Nos va a ayudar a Estefanía, minimizar perdón, pérdidas. es bueno que... Aló. Aló. Aló, Estefanía. Sí. Aló. Estefanía, es importante que tú comentes el orden de mezcla del producto. Ah, sí. Sí, ya. Entonces, ahora que me dice esto, es muy importante tener en cuenta de que como es un encapsulante, él te va a ayudar a proteger esa molécula, entonces la idea es aplicarlo de último. Él les va de último en la mezcla, después de que se aplicó el insecticida, se aplica el Nufil de último, para que él coja y encierre esas moléculas. Bueno, entonces, ¿cierto? Te ayuda a adherir, perdón, los agroquímicos firmemente sobre toda la superficie de la hoja. Hay mayor cubrimiento y mayor retención. Acá les quiero mostrar, esta es una aplicación que se hizo en uva. Entonces se hizo un riego. Primero se hizo la aplicación, perdón, aquí, ¿cierto? Se hizo primero la aplicación y luego con una manguera se le aplicó a ver qué tanto se iba a lavar el producto. Y luego de que se realizó el riego artificial, el producto seguía adherido. Tiene muy buena adherencia. Y esta es unas imágenes donde podemos ver pues sobre superficies que son muy cerosas, como les comentaba entonces, digamos en el tema de plátano, digamos en el tema de frutos del aguacate de Hass, por ejemplo, que es más ceroso, del tema de mango, y sobre superficies vellosas. Y aparte de esto, tiene una gran ventaja. Al ser una resina de pino, tiene también un registro orgánico, entonces lo podemos trabajar, digamos, yo sé que hay muchos que estamos trabajando el tema de cultivos orgánicos, ya sea Lima, Haití, estamos trabajando pues, todo ese tema, entonces lo podemos aplicar también para, digamos, la adherencia, como se comentaba ahora, de hongos, de extractos biológicos, porque tiene el registro orgánico. Otra característica y otra ventaja del Nufil es que el precio es muy bajo. ¿Por qué? Porque la dosis es también muy bajita. Como es tan buena adherente, la dosis que se está trabajando son solamente 0.2 centímetros por litro, es decir, 40 centímetros por caneca. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a aumentar más la dosis, entonces empezamos a tener problemas con qué, con el taponamiento de boquillas. Si estamos aplicando con bombas de espalda, se empiezan a pegar los émbolos porque es muy aceitoso y entonces empieza a generar esa adherencia también como de las mismas herramientas. Entonces la idea es trabajarlo a dosis bajitas. Estamos hablando que un litro está en más o menos, desde un precio pues estimado, de 80.000 pesos el litro. Y decimos de que la dosis es de 0.2 centímetros, es decir, una caneca nos está costando más o menos 3.200 pesos. Y aparte que vamos a tener entonces un buen adherente y es un protector solar. Entonces sirve también para qué, para digamos todo el tema de golpes de sol, nos ayuda a proteger para todo este tema de golpes de sol. Y pues como les decía, de que también se puede aplicar con productos biológicos.
Bueno, de pronto entonces hablábamos ahorita de que un adulticida pues perfecto para trabajar con Sumatra, con Dylan, ¿cierto? Para hacer un control eficaz de todo el ciclo es la amectina. Entonces les quería pues comentar de que nosotros como Isagro tenemos una amectina de un precio bastante económico que se llama Dream, ¿cierto? Que es como sueño en inglés. Los manda a dormir directamente. Y junto con Sumatra, pues vamos a mandar a dormir a todos. Entonces, la idea es trabajar el ciclo completo y con una buena amectina que nos dé una buena eficacia, porque pues al ser para hacer un producto económico tiene muy buena eficiencia del producto. Entonces podemos trabajar, como les decía, ciclo completo al aplicar Dream en mezcla con el Sumatra, entonces trabajando Dream a 1 centímetro por litro, que es como la dosis general que se trabaja pues de las amectinas, y trabajando el Sumatra a 0,3 centímetros. Esto es pues como todo lo que les quería comentar. Estamos pues pendientes acá todas las preguntas. Por acá les dejo, yo por esto, les dejo mi contacto. La idea es si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren pues que hablemos de cualquier tema de alguna de las presentaciones que se hizo hoy, con mucho gusto se pueden comunicar. Este pues es mi número celular y también tengo WhatsApp por este número, también cualquier cosa a este numerito se pueden comunicar. Voy a pasar acá a la zona de preguntas de pronto. Estefanía, están preguntando por los costos del producto, la dosis del Dream y el costo del Dylan y el costo del Sumatra. Bueno, del Dream, como yo les decía, están más o menos, yo les doy un precio estimado, ¿cierto? Ya depende pues como en el almacén que cada uno maneje. Pero entonces el precio estimado del Dream, estamos hablando de 38.000 pesos por litro. Del Nufila estamos hablando de un precio estimado de 80.000 pesos por litro. Del Sumatra, el Sumatra viene por presentación de 250, de 500 centímetros y también en presentación de litro. Tenemos entonces precio de Sumatra por 250, 185.000. Es decir, la bajamos a 0,3, o sea, 60 centímetros por caneca. Este de 250 nos alcanza para 4 canecas. Y Sumatra por 500 centímetros, estamos trabajándolo a precio público, 343.000. Y también tenemos pues la presentación de litro, 643.000, entonces ahí el ahorro también, según la presentación, ya según también el área que ustedes manejen, hay un ahorro. Y en el precio la dosis del Dream, Estefanía. Del Drink, esta es una mectina, pues como les comentaba, se trabaja a la dosis tradicional, 1 centímetro por litro. El Dylan, el precio del litro está más o menos en 113.000 del Dylan. Y del Dylan también entonces hablamos de 1 centímetro por litro. Entonces Dream, 1 centímetro por litro y Dylan 1 centímetro por litro. ¿Qué otra pregunta, Tonto? Acá hacen una pregunta, Estefanía. ¿Qué LMR tiene permitido para mercado de exportación y periodo de carencia? El LMR. Pues la verdad, en este momento de pronto no tengo el dato exacto del LMR, pero Sumatra lo hemos venido trabajando para cultivos de exportación. Hasta el momento el lectosazo está permitido pues para todo este tema de productos que vayan pues al extranjero y Estados Unidos. Pero digamos que el periodo de carencia, el periodo de carencia puede estar aproximadamente en 30 días, más o menos. Sí. El real, periodo de carencia real. Bueno, acá tenemos un amigo de Perú, nos está preguntando que si el producto se puede conseguir en Perú. A Yuri Rueda.
Pues si quieres nosotros te averiguamos, porque en teoría el gerente general de nuestra compañía está encargado de la distribución en Perú. Entonces vamos a revisar el tema con él y le avisamos que ustedes en Perú también están necesitando el tema de Sumatra. Esta misma tarde hablo con él y le cuento. ¿Cuántas aplicaciones se deben realizar por campaña de cada producto, Estefanía? Bueno, lo ideal es siempre estar basados en el monitoreo, ¿cierto? Pues tampoco es ir a aplicar el producto porque sí. Entonces siempre estar muy pendientes de qué tanta población tenemos, de en qué estado tenemos los frutos. Entonces recuerden que el ácaro blanco, entonces nos afecta las primeras semanas de formación del fruto. Y el ácaro tostador nos está afectando entre los 3 y 4 meses. Entonces es estar pendiente de esos monitoreos. Podemos hablar entonces de que hicimos una aplicación y según el ciclo de vida de estos productos, hicimos un monitoreo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que tenemos una alta población. Y vemos que los ciclos de vida de estos insectos pues es muy rápido. De 3, 4 días para el ácaro blanco y de 7 días para el ácaro tostado. Entonces, si queremos hacer un control contundente, lo ideal sería hacer la aplicación y repetirla 8 días después. Que por lo menos en esas dos aplicaciones estamos trabajando sobre todo el ciclo completo de la. Y como les decía, al trabajar sobre todo los estados inmaduros y también de trabajar con una adulticidad, ¿cierto? Como es la ametrina, para tener el control mucho más efectivo. Estefanía, el ingeniero Mario Osorio nos dice que hay que tener en cuenta porque muchas veces se puede presentar confusión entre el daño del ácaro tostador y la mancha grasienta. Entonces hay que saber identificar muy bien el daño para poder tomar la conclusión de que sea ácaro y de que se vaya a aplicar para ácaro y no para mancha grasienta. Sí, ¿cuál sería la recomendación? Si usted va a hacer el monitoreo, realizar un monitoreo bien completo. Entonces usted va a monitorear todo el tema de brotes y con una lupa de buen aumento, ojalá de 20x en adelante. Porque, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Pues si usted empieza a ver la presencia del ácaro, pues por acá los voy a poner para que lo reconozcan. El ácaro tostador, entonces es el más alargadito. Es el más alargadito. Entonces, ¿cómo lo van a reconocer? Si usted ve la población de ácaros, empieza a ver los huevos, empieza a ver las ninfas, ese es el problema del ácaro tostador. En cambio, pues a diferencia de la mancha grasienta, que usted no va a tener, pues, va a ver es la mancha, simplemente. Pero si es muy comprensible, ¿cómo lo podemos identificar fácilmente? Por la presencia de los ácaros. Muchas veces también el ácaro tostador no se ve, a veces solamente se encuentra como el daño. Entonces, cuando uno ya encuentra el daño, pues la tendencia sería como monitorear qué tanto daño hay y de pronto aplicar en esos nuevos cuajamientos que vienen, hacer una aplicación preventiva para ese ácaro tostador. Me pregunta también la señora Rosina que sí se consigue en República Dominicana. También voy a hacer la averiguación. De la señora Rosina no tengo el correo. Del señor de Perú ya tengo el correo. Si me lo pueden enviar y yo les estoy comunicando porque entonces hablo con el gerente general de la compañía para mirar cómo podemos tener contacto con esos países en el tema del producto. De Luisa nos pregunta que si se puede trabajar con fertilizantes foliares y que si hay incompatibilidades, Estefanía. Bueno, en Sumatra hasta ahora no hemos encontrado ninguna incompatibilidad, hasta ahora nos trabaja con todos los productos. Es más, tiene un tema que de pronto se me pasó por alto, la categoría toxicológica es de 3. El Dylan sí tiene una incompatibilidad con productos que tengan azufre, como por ejemplo caldos bordelés, y también con fosfetiles de aluminio. El Dylan nos presenta incompatibilidad con estos productos. El señor Jair Antonio nos dice que tiene lupa 60X adaptables a celular, que si están interesados, 130.000 pesos y tiene allí su celular, que es 310-415-4649.
Jair nos pregunta qué pH deben trabajar. Es una muy buena pregunta. Por lo general, los acaricias, eso es lo que tenemos que tener siempre muy presente, de que si ellos siempre trabajan en unos pH adecuados para que él funcione perfectamente. El tema de, entonces de su matriz está trabajando pH de 4 o 5 a 5. Al igual pues como los otros acaricias, el pH ideal para que esta mezcla nos trabaje efectivamente es de 4.5 a 5. En el tema que veo personas del Cauca, veo veo la NUC de Popayán. En Agroinsumos del Cauca podemos tener el producto. En Antioquia también podemos tener el producto en la zona oriente. Entonces, en caso de que lo requieran, nos llaman. Están los teléfonos de Estefanía y el mío, que pueden, por parte de nosotros les podemos poner el producto en los almacenes de cada departamento. Estefanía, Sí. en la costa atlántica podemos desde acá, desde nuestro distribuidor El Ruiz, ponerles el producto en la costa atlántica. Si de Luisa lo necesita, con muchísimo gusto. Don Jairo Antonio pregunta que si hay alguna reacción alcalina al trabajarse con foliares. Pues también depende del pH del producto que estemos aplicando, porque si el producto es con una tendencia alcalina, pues lo ideal sería pues, entonces que el producto no nos va a trabajar en la forma ácida que es lo que necesitamos. Lo que hablábamos que se debe manejar un pH de 4.5 a 5. Entonces, lo ideal es siempre mantener ese rango de pH. Entonces, si cambiamos el tema de pH, pues entonces es ahí donde no va a empezar de pronto a hacer el efecto. Y por lo general, entonces mirar más el tema de pH de ese fertilizante foliar que vamos a aplicar, que tanto nos pueda llegar a afectar. Otra cosa de pronto que hay que tener muy claro es la aplicación de los productos con que se va a calibrar, ¿cierto? El tema de calibración de equipos, ¿cierto? ¿Qué boquillas vamos a trabajar? ¿Qué equipo, cierto? Si es estacionario, lo ideal es trabajar con equipos de volúmenes de baja descarga, entonces que nos ayude a pulverizar mucho más esas gotas para que ellas lleguen a mucho más partes. Entonces es muy importante también tener en cuenta, cierto, ese tema de calibración de equipos, para que también tengamos un control eficaz y más sobre el tema pues de estas plagas que son tan diminutas, entonces lo que necesitamos es tener ese control ahí. Entonces tener muy pendiente también esa parte. Estefanía, perdón, en el tema también de la compra de los productos se pueden conseguir en el Quindío en Proveedor Agrícola, en Risaralda, en la Cooperativa de Caficultores, en Codegar, en el Hacendado, y en Caldas, en los puntos de venta del Ruiz, en la Pesebrera en Chinchiná, en la Federación de Cafeteros, es decir, tenemos puesto en todos los sitios de los 3 departamentos, en el Valle del Cauca también, en caso de que requieran, también en los almacenes del Valle del Cauca, pero si ustedes tienen alguna duda o necesitan ponerlo en algún lugar, nos avisan y nosotros hacemos la tarea de colocarlo donde ustedes lo requieran. A ustedes muchísimas gracias por haber estado acá. Permiso, Indira, de pronto les comento para la persona que estaba preguntando el tema del LMR de lactosa, le tenemos un LMR permitido de 0.01 partes por millón, con un periodo de carencia de 7 días. Para la persona pues con esa duda. Yo creo que eso pues sería todo. Yo les agradezco a todos ustedes por la participación. Ya, como les decía, les dejo mi teléfono de contacto. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto no duden en comunicarse. A todos ustedes que tengan un feliz resto de día. Excelente, Estefanía, muchas gracias. Steffi, muy buena presentación. Muchas gracias, excelente. Gracias.